Oye, hoy nos vamos a meter de lleno en la primera gran riqueza del Brasil colonial, la economía del azúcar. Es una historia fascinante de poder, de comercio mundial, pero también de una herida humana profundísima que terminó moldeando a toda una nación. Y antes de arrancar, un saludo muy especial a todos los estudiantes de secundaria que nos están escuchando. Este material está hecho pensando especialmente en ustedes. Y un dato, si quieren profundizar más, no dejen de seguir al profesor de historia Víctor Mattioni. Siempre tiene contenido genial. Bien, para guiarnos en todo este recorrido, vamos a partir de una pregunta que es central. ¿Por qué justo el azúcar se convirtió en la primera gran riqueza de Brasil y cuál fue su costo humano? Es importante tener esta pregunta en mente porque todo lo que vamos a ver hoy, de una forma u otra, busca responderla. Vamos a sumergirnos en esto. Todo arranca más o menos a mediados del siglo XVI. Portugal necesitaba sí o sí que su colonia en América fuera rentable. Y encontraron la respuesta en un producto que era dulce, adictivo y muy, pero muy codiciado en Europa. Pero, a ver, ¿por qué específicamente el azúcar? Bueno, no fue casualidad, fue como la tormenta perfecta. Primero, el clima y el suelo de Brasil eran ideales, perfectos para la caña. Además, Portugal no estaba improvisando, ya tenían experiencia produciendo azúcar en nuestras colonias. Pero el punto clave, el que hizo que todo explotara, fue la alianza con Holanda. Los holandeses eran los que manejaban el transporte, el refinamiento y la venta en Europa, donde el azúcar era un lujo por el que se pagaba muchísimo. Era simple y sencillamente un negocio redondo. Ahora, para que este negocio funcionara a una escala gigantesca, los portugueses implementaron un modelo de producción muy específico y, hay que decirlo, brutalmente eficiente. Un modelo que conocemos como el sistema de plantación. ¿Y qué es una plantación? Ojo, no es solo una finca muy grande, es todo un sistema económico, una verdadera máquina diseñada para una sola cosa, producir la mayor cantidad posible de un solo producto para exportarlo. Y esta máquina se apoyaba sobre tres pilares fundamentales. Y aquí los tenemos. Primero, el latifundio. Esto quiere decir extensiones de tierra enormes, gigantescas, controladas por una sola persona. Segundo, el monocultivo. O sea, toda esa tierra se usaba para cultivar una sola cosa, caña de azúcar. Y el tercer pilar, el más oscuro y el que sostenía todo, la mano de obra esclava. Millones de africanos secuestrados de sus hogares y forzados a trabajar en condiciones que ni podemos imaginar. La esperanza de vida en los campos de caña a veces no llegaba ni a los 10 años. Sin estos tres elementos juntos, la economía del azúcar simplemente no habría existido. Y miren, esta imagen nos muestra el corazón de este sistema, el ingenio. Era como un pequeño universo. A ver, ubiquémonos. Allá arriba, la casa grande, el centro del poder, donde vivía el señor de ingenio con su familia. Justo abajo, la senzala, las barracas donde vivían, o mejor dicho, se amontonaban las personas esclavizadas. Y en el centro de todo, el motor, la moenda, la máquina de moler la caña que funcionaba día y noche. Todo giraba alrededor de la producción. En un mismo lugar convivían la opulencia y la opresión más extrema. Claro, un sistema económico tan potente y tan desigual creó un tipo de sociedad muy, muy particular. Una sociedad definida por la riqueza extrema para unos poquitos y la brutalidad para la gran, gran mayoría. Las características eran súper claras. Era una sociedad rural porque todo, absolutamente todo, giraba en torno a la tierra. Era estratificada, es decir, estaba rígidamente dividida en clases y era casi imposible moverse de una a otra. Si nacías en la base, morías en la base. Y era patriarcal, donde la figura del señor de ingenio era la autoridad máxima, no solo sobre su familia, sino sobre todos los que vivían en sus tierras. En la punta de esta pirámide, pero bien en la punta, estaba él, el señor de ingenio. Su poder era, casi absoluto. Controlaba la tierra, la producción, la vida de las personas y encima también la política local. Su palabra era ley. Y estas dos imágenes juntas muestran el contraste de una forma brutal, ¿no? Porque en la base de todo, sosteniendo ese lujo, ese poder, estaba la población esclavizada. Ya fuera en el trabajo agotador de los campos y la molienda, o en la servidumbre dentro de la casa grande, su trabajo forzado era el motor que movía toda la economía.
Incluso dentro de la población esclavizada se hacían distinciones. Estaban los llamados boçais, que eran los recién llegados de África, arrojados directamente al trabajo más duro en el campo, sin entender el idioma ni el lugar. Y por otro lado, los lavinos, que a menudo habían nacido en Brasil, ya entendían el portugués y las costumbres, y solían tener trabajos domésticos. Y aquí hay un dato terrible pero clave. Los dueños de los ingenios mezclaban a propósito a personas de diferentes etnias y lenguas africanas. ¿Por qué? Para que no pudieran comunicarse entre sí y organizar revueltas. Era una estrategia de control. Pero, por supuesto, esta opresión no fue aceptada sin más. La historia de la economía del azúcar es también, y esto es muy importante, una historia de resistencia constante y de conflictos, tanto adentro como afuera. Entonces uno se pregunta, frente a un sistema tan totalitario, tan brutal, ¿había alguna esperanza? ¿De verdad existían formas de resistir? La respuesta es un sí rotundo y gigante. La resistencia era de todos los días y de muchas formas. Pero la más poderosa, la más significativa, era la fuga y la creación de comunidades libres. Comunidades de fugitivos llamadas quilombos. Y un quilombo era muchísimo más que un simple escondite. La palabra viene del término bantú quilombo, que significa campamento. Pero eran verdaderas sociedades alternativas, eran refugios donde se intentaba reconstruir una vida en libertad, preservando las culturas africanas y creando cosas nuevas. Eran el símbolo máximo de la lucha por la libertad. Al mismo tiempo, la lucha no era solo interna. Miren esta línea de tiempo. La alianza con Holanda se rompió. En 1621, los holandeses crean su propia compañía comercial y en 1630 directamente invaden y conquistan Pernambuco, el corazón azucarero de Brasil. Gobernaron la región por más de 20 años, un periodo famoso por la administración de Mauricio de Nassau, hasta que una rebelión logró expulsarlos definitivamente en 1654. Y esta pintura captura un poco la intensidad de ese conflicto. La batalla de los Guararapes fue un momento clave en la llamada insurrección pernambucana, la rebelión que finalmente logró sacar a los holandeses. De hecho, muchos consideran este evento como uno de los momentos fundacionales del ejército brasileño. Pero la expulsión de los holandeses trajo una consecuencia totalmente inesperada y, paradójicamente, marcó el principio del fin del dominio absoluto del azúcar brasileño en el mundo. La historia tiene estas ironías. Los holandeses, al ser expulsados, no se fueron con las manos vacías. Se llevaron todo el conocimiento, todo el know-how sobre cómo producir azúcar, y lo aplicaron en sus propias colonias en las Antillas, en el Caribe. De repente, Brasil tenía un competidor durísimo que empezó a producir un montón de azúcar, inundando el mercado y haciendo que los precios se desplomaran. Para colmo, justo en esa época se descubre oro en el interior de Brasil, lo que hizo que la corona portuguesa dijera, «Ok, ahora el dinero está allá», y le quitara atención y recursos al azúcar. Muy bien, recorrimos un montón de información. Ahora, para que todo esto quede bien claro, vamos a hacer un repaso súper rápido de los puntos más importantes, ideal para preparar esa prueba. ¿Están listos? Primera pregunta, y esta es fundamental, ¿eh? ¿Cuáles eran esos 3 pilares que sostenían toda la economía del azúcar? Vamos, un segundo para pensar. Exacto, latifundio, monocultivo y mano de obra esclava. Si recuerdan estos 3 conceptos y cómo se conectaban entre sí, ya tienen la clave para entender todo el periodo. Y la última pregunta, que une la parte económica con la política. ¿Por qué los holandeses fueron tan importantes al principio? ¿Y qué pasó cuando los expulsaron? Y ahí está la respuesta. Pasaron de ser los socios indispensables que ponían el azúcar brasileño en todas las mesas de Europa a ser los principales competidores que provocaron la crisis del sector. Esta dualidad es esencial para entender el auge y la caída de la primera gran economía de Brasil. El azúcar no desapareció, por supuesto, pero su época dorada, su dominio absoluto, había terminado, dejando un legado súper complejo de desigualdad social y concentración de la tierra que, de muchas maneras, sigue definiendo a Brasil hasta el día de hoy.